Buenas tardes, siendo un día miércoles 11 del 11, hoy día 11 del 11, creo que el día de los zurdos, dato. No, ya fue ya, po. ¿Ya fue? Sí, po. Ah, bueno, no importa. Bien, en Franco tenemos una cámara. Ay, no. No, no haga eso, Franco, ¿no? Eso Ya, es jugar con las ilusiones del resto, ¿no? Eso se ya, llama chiquillo, vender ilusiones. claro, eso no se hace. Esperando que estén súper bien, nos reencontramos hoy día, esperamos que hayan descansado. Nosotros igual descansamos un poco, no sé el profe, yo igual descansé. ¿Y me escucho bien? Hasta el momento, ya, Sí. fantástico. Ya, chiquillos, tenemos hartas actividades para el día de hoy. Vamos a daros algunas informaciones sobre algunas evaluaciones. Vamos a retomar el taller del análisis de las bases curriculares. Esa parte la van a protagonizar ustedes. Vamos a dar un tiempo para eso y después vamos ya a ir entrando a los contenidos que tienen relación con el diseño y planificación de la unidad de aprendizaje, que es la última evaluación grandota que tienen ustedes que trabajar. ¿Ya? Eso. ¿Se me escapa algo con las actividades? Y vamos a hacer algunas preguntas sobre el trabajo del glosario. Así que hay un grupo seleccionado aleatoriamente que les vamos a hacer algunas preguntas sobre lo que ustedes presentaron con su trabajo del glosario, con sus términos y conceptos. ¿Ya? Dicho eso, dudas, consultas, Lo de la prueba, profesora. comentarios, sí. ¿Comentarios? ¿No? ¿Ninguno? Ya. Chiquillo, este Ah, viernes, ¿sí? profe. Es que creo que lo va a explicar ahora, pero con la Pau habíamos visto en el syllabus que había prueba este viernes, Ahí pero mismo, también ahí mismo voy. estaba como, ya, bueno. Con respecto a la evaluación de los glosarios, hay una prueba que es objetiva, mediante el aula, ¿ya? Pruebas al azar, una cantidad de preguntas sobre los glosarios de todo el paralelo, ya no solamente el suyo, obviamente. Esa prueba está calendarizada, lamentablemente en un periodo que sabemos que tiene muchas actividades, tareas, exámenes, pruebas, se abre desde el 13, este viernes, hasta el 27 de noviembre, ¿ya? Son 2 semanas de prueba. Se abre este viernes, claro, como decía, pero como ahí mencionó Ignacia también, con su tono medio como de duda, la responsabilidad es de ustedes si es que tienen que llegar a un acuerdo entre todos, si es que quieren aplazar la fecha, si es que se sienten muy, muy cargados de tareas y evaluaciones, ¿ya? Pero eso debe ser decisión solamente de ustedes. Entonces, les dejo la palabra por si quieren decir algo sobre la fecha de la evaluación. Silencio. Yo encuentro que está bien, por mi lado por lo menos, las fechas. ¿Sí? Sí, yo creo que igual, porque más adelante tenemos más evaluaciones. Como para ir cerrando cosas. Ya. Entonces, del 13 al 27, tal cual calendario. Ya, chiquillo. Sí, Del 13 al 27, entonces, ¿Profe? ¿quién iba a hablar? Yo, ¿Mm? no sé si ya lo dijo, es que no escuché. ¿Es en parejas? Porque en el navegador salía eso. Sí, ¿Sí? Ya. sí, sí, sí. Gracias. Parejas y solo uno responde en el aula. Ya, Ya no, ya, no los súper. dos. Ahí uno ve con quién trabaja porque hay una parte en donde debe mencionar a la dupla. Ya. Ya. Sí, Profe, vamos con ¿sí? sí, no, solamente señalar que esta prueba va a estar abierta 2 semanas, pero tienen un tiempo para poder responder ya. Así que una vez que decidan responderla en este espacio de tiempo de 2 semanas, respóndanla inmediatamente, ¿ya? Es una prueba corta, de no más allá de 20 preguntas, son preguntas aleatorias y les va a permitir un poco traspasar aquellos conocimientos que pudieron revisar en el glosario. Vamos a dejar a disposición la carpeta donde están los videos y la carpeta de todos los glosarios de su paralelo, ¿ya? Para que puedan ir revisando cada uno de los elementos que fueron viendo. Yo solamente como comentario general, felicitarle el trabajo que la gran mayoría realizó. Las principales dificultades que pude evidenciar al momento de la realización del glosario son las siguientes. La primera es que muy pocos comprenden, o seguramente yo me expliqué, no fui muy enfático en la explicación que di.
pero al momento de plantear el caso práctico, no todos abordaron el caso práctico en función de levantar una propuesta, sino que muchos describieron, señalaron un test u otro elemento que respondía en definitiva al concepto, pero no pudimos visualizar nosotros el nivel de comprensión del concepto y sus propiedades básicas para poder llevarlo a un aspecto que es práctico. ¿Ya? Es uno de los elementos que seguramente, insisto, yo no me expliqué bien al momento de detallar esa instrucción. Para que vean entonces lo importante que es la comunicación en el aprendizaje de los estudiantes y la forma en que se entrega la información. El segundo tema que me pareció que estuvo mucho más descendido y donde todos los estudiantes fallaron un poco, enseguida lo respondo, Ignacia. Me perdí. ¿En qué estaba? Ah, ya. El segundo aspecto que estuvo más deficitario, estaba en función un poco entre la relación del video, de la grabación del video, con la presentación. Yo que esperaba un poco más bien en la definición propia, es que ustedes pudiesen hacer un análisis y levantar elementos un poco adicionales, porque cuando uno lee y plantea una cita, lee la cita en su contexto. Por tanto, hay otros elementos adicionales que se van recogiendo y que no necesariamente están en la cita. Yo diría que el 100% de los dos paralelos más bien leyó textual cada uno de los elementos y por tanto ahí se evidencia el análisis que ustedes podrían realizar de la comprensión del constructo es un poco más complejo de poder visualizarlo para nosotros los profesores. Con respecto a su pregunta, Ignacia, lo vamos a afinar con la profesora Rosita al final de clase. Inicialmente lo teníamos tal como dijo la profesora, que es la disposición de los dos paralelos, pero yo le voy a hacer una propuesta a la profe ahí para ver si lo podemos acotar un poquito y eso se lo vamos a mandar por aula una vez que esté abierto, o se lo comunicamos el viernes también en clase. ¿Les parece? Ah, claro. ¿Ya? El mismo viernes. El mismo viernes. Yes. ¿Ya? Profesora, eso solamente yo como comentario. Ya. Vamos con las preguntas, espacio de preguntas breves. El grupo de Luna Larson. ¿Está ausente? ¿Presente? Matías, me parece, al menos. Soy yo, profe. Yo soy del grupo de la Luna. Ya, Matías. Vamos a hacerte algunas preguntas al grupo con respecto a su presentación, a sus términos y conceptos. Voy a partir yo primero, ¿ya? ¿Estás preparado? Sí, profesora, sí. Excelente. Ya. La primera pregunta es con respecto al tono muscular y al equilibrio. Si nos pudiesen mencionar la diferencia entre esos dos términos a partir de la conceptualización que ustedes hicieron y una relación entre ellos mismos. Diferencia y relación. Ahí está entrando Luna. ¿Se escuchó Una bien mi diferencia, sí, pregunta? sí. Una diferencia yo creo es que me parte por mí a que estudia más el tono muscular, ¿Ya? que se refiere más como a algo inherente de la persona. Si todos tienen un tono muscular, sí o sí van a tener un tono muscular. ¿Ya? Y el equilibrio igual puede ser trabajado más que nada, po. Como, Ya. Y a ver, define equilibrio intentando relacionarlo con el concepto de tono muscular. ¿El resto igual del grupo ahora que está Luna? Porque el tono muscular es, ¿cierto?, esta capacidad de tener tensión como involuntaria del músculo, ¿no es cierto? Tú te referías a que es sí, como innato. Ya. ¿Y pero qué? también el que lo ¿Sí? estaba relacionando, por ejemplo, que el equilibrio es mantener el centro de masa dentro de la base de sustentabilidad. Y Claro, también como una el tono posición muscular, antigravedad. sí, y el tono muscular también puede ser activo. Por lo tanto, para mantenerlo igual hay que tener cierto control del tono muscular. ¿Para mantener el equilibrio? Sí, hay que tener cierto control del tono muscular. Ya, súper. Eso con la primera pregunta. Y con respecto a la segunda, está entrando Sebastián Figueroa. Con respecto a la segunda pregunta, va en relación con el término de espacio-tiempo.
¿ya? Si pudiesen mencionarnos algunos elementos a partir de las definiciones que ustedes presentaron, algunos elementos que hagan relación al espacio-tiempo en conjunto, no a la especialidad, a la espacialidad, perdón, y al tiempo, sino que al espacio-tiempo en conjunto, como el término que se les había planteado. Es muy distinto hacer las preguntas sin estar viendo a los que presentan. Siento que estoy hablando con el Franco, pero en verdad la pregunta no va para él. Sí, profe, que no se me ocurre cómo responder la pregunta, la verdad, porque espacio-tiempo justo la estudió Carl. Pero pueden, profe, usted puede hacer sus preguntas mientras los chiquillos pueden reflexionar sobre lo que yo les hice. Sí, perfecto, gracias Rosita. Para el grupo también, creo que está Ricardo, Luna ahora y La Feña y Matías. Por eso es importante que vayan asistiendo, chiquillos, aunque sea algunos momentos. La siguiente pregunta para este grupo tiene que ver un poco con el tema de la lateralidad. ¿Cómo se desarrolla el tema de la lateralidad en aspectos prácticos? ¿No hay respuestas? Bueno, voy con la siguiente pregunta. Vamos a hacer siempre 4 preguntas nomás, chiquillos, porque ahí inmediatamente uno sabe si están en sintonía o no están en sintonía. Franco, el próximo viernes le va a tocar a su grupo para que esté más preparado también, ¿ah? Y a otro grupo para que vayan revisando el glosario. ¿Qué relación pueden establecer ustedes si es que revisaron el modelo neurológico de Luria con los factores perceptivos que les tocó a ustedes responder en el glosario? Profe, ¿esa pregunta para quién es? Para el Para grupo nuestro de grupo. Luna, El grupo. Matías, Feña, Ah, y ya. Ah, ya. ahora si quiere puede responder Si usted. quieren aportar. ¿Ya? Profe, ¿Feña? pucha, perdón por no estar muy bien preparado, es que por lo menos yo como que, no sé, como tan... Ahora como que no recuerdo muy bien las cosas y tampoco han preguntado mucho como de los temas que yo desarrollé un poquito más, pero... Bueno, ese es un tremendo aprendizaje también, Fernanda. Vamos a dejar nosotros vamos a dar las respuestas ahora, pero además también más allá del aprendizaje en conocimiento, en contenido que ustedes puedan llevar, hoy día creo que se llevaron 2 aprendizajes adicionales. Uno, que evidentemente se nota cuando se divide el trabajo, sobre todo esta construcción de glosario, y es normal, pero estamos de acuerdo. Pero en definitiva, el primer aprendizaje es que independiente que se divida en un tema, todos deberían conocer los temas de todos, ¿ya? Porque al final seguramente el propósito del trabajo tampoco cumple su objetivo en cuanto a que ustedes lleven un gran cúmulo de conocimientos conceptuales con respecto a temas vinculados a la disciplina. ¿Ya? Y lo otro, Feña, es que y Matías y Luna y Ricardo, Carla lamentablemente no vino, la otra es que ustedes sabían también, yo no habíamos dicho el orden, pero sabían que en este momento íbamos a hacer preguntas de los glosarios los primeros 10 minutos. No me voy a extender con todo lo que puede venir o aquellos aprendizajes adicionales desde mi rol de estudiante, porque me imagino que ya cada uno está tomando conciencia con respecto a lo importante que es siempre estar siempre listo, siempre preparado o preparada. ¿Ya? No se preocupe, Luna. Y por tanto, como esta es una situación de aprendizaje, vamos a dar algunas respuestas con respecto a lo que se planteó. Cuando le preguntamos sobre el modelo neurológico de Luria, eso tiene una doble lectura, porque inevitablemente los conceptos que mayoritariamente surgen ahí, que uno puede revisar, Eugenia Trigo, Víctor da Fonseca, Jesús Viciana también habla con algunos de esos conceptos, e incluso Alexander Luria también. Lo único que uno puede establecer es que todos estos factores perceptivos motrices, los 7, o las praxias al menos, la lateralidad, el tiempo y el espacio, la noción del esquema corporal, pero visualizado en la imagen corporal, como lo habla el modelo, es que primero son factores que son perceptivos motrices y por tanto las respuestas entre los individuos son distintas. Cada uno de nosotros tiene distinto nivel de interpretación de la información. Eso es lo primero. Por tanto, seguramente Franco y yo tenemos distinta noción del esquema corporal.
¿ya? Y así entre cada uno de nosotros porque percibimos el cuerpo de manera distinta, el cuerpo físico, estático, de movimiento. Y cuando hacemos la relación con el modelo neurológico de Luria, es súper interesante eso porque nos dice, bueno, el cerebro como núcleo se divide en tres partes, en tres unidades. La primera unidad está el tono muscular. Matías algo vislumbró ahí diciendo que el tono muscular es la parte esencial inherente al ser humano. Efectivamente, se ubica, o el desarrollo del tono se ubica en el tronco encefálico y por tanto eso nos permite estar alerta. Se habla del cerebro primitivo. Y por tanto la relación con el equilibrio, un poco la pregunta de Rosita, es que para yo estar alerta en proceso de contracción, inevitablemente voy a poder mantener cierto control postural. Y el control postural viene determinado también por el equilibrio o para luchar contra esta fuerza de gravedad. La otra relación con el modelo de Luria es que, por ejemplo, todos aquellos elementos que dependen de la percepción de los sentidos, tanto a nivel visual, auditivo, se encuentran en la segunda unidad funcional de Luria, tanto entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Y ahí llega toda la información referente al espacio, al tiempo e incluso a los elementos perceptivos de la lateralidad. ¿Ya? Y la parte motora gruesa o motriz gruesa, como las praxias finas y praxias gruesas, se encuentran en el lóbulo frontal, principalmente, corteza premotora y corteza motora. Ahí están todas las neuronas que posibilitan el origen del movimiento. En la respuesta del movimiento, más bien, más que el origen. En la respuesta, ahí se genera este primer programa. ¡Pum! Ahí sale la respuesta. Por tanto, esos factores están distribuidos a nivel de estas tres unidades funcionales. La otra pregunta con respecto al desarrollo de la lateralidad, y no solamente el desarrollo de la lateralidad, sino que en todos estos factores que son más perceptivos motrices, es que la indicación del profesor y el estímulo del profesor tiene que ser fundamental. Me parece, no sé si fueron ustedes o el otro grupo, levantó una muy buena experiencia práctica que estaba vinculada a colocar figuras o distintivos en cada una de las extremidades del niño para que vaya identificando. Bueno, cuando uno va al jardín, yo no fui al jardín, pero lo he visto, que me ha tocado cuando trabajaba en el jardín, veía que las educadoras de párvulas le ponían en la manguita, no sé, por la mano, una cinta azul para la mano izquierda y una cinta roja para la mano derecha. Entonces el niño ya, ¿a dónde tiene la mano? Y le van recortando. ¿Por qué? Porque esos aspectos van a depender de la estimulación incluso auditiva que el niño pueda recibir para llevar adelante o desarrollar la lateralidad y los diferentes tipos de lateralidad. Por tanto, todos estos factores, o como el esquema corporal, todo lo que tiene que ver la percepción de uno con respecto a un elemento corporal o a un elemento de la motricidad, se trabajan y deben ser acompañados siempre por la verbalización del profesor. No basta solamente con decirle, oye, muévete a la derecha, sino que acompañar incluso dónde está la derecha, o muévete delante de un cubo, detrás de un cubo, delante de dar la mayor cantidad de información posible, porque eso va a permitir que la respuesta sea la adecuada. ¿Ya? En esos ámbitos también hubiese sido interesante conocer las experiencias que son prácticas, pero evidentemente en la experiencia que ustedes propusieron bastante pertinentes también. ¿Ya, profesora? Sí, otra cosa que agregar, que cuando nosotros vimos las corrientes pedagógicas, como todo el posicionamiento teórico, hablamos en un momento y de hecho en una de las diapositivas se plantea este esquema que habla el profe y estaba ahí como lo podrían utilizar para establecer alguna relación o algo así. Entonces también como para que vayan retrocediendo a los contenidos antiguos y los vayan trayendo para hacerlos en sus trabajos, ¿ya? Como recurso. Y eso, profe, yo estoy lista, podemos avanzar con el taller. Démosle nomás. Ya, chiquillos, grupo voluntario. ¿Quién quiere mostrar su cuadro de análisis de los objetivos de aprendizaje? ¿A quién le gustaría partir? Darnos ¿Franco? cátedra sobre cómo evolucionaron sus objetivos de aprendizaje. Yo sé que profe, yo tengo trabajando hasta ayer. ¿Cómo, profe? Yo sé que su grupo incluso estuvo trabajando hasta el día de ayer. Sí, profesor. Hasta el día de ayer, toda la semana, sin parar. Lo asumo por Oye, la profe, es que Sí, es que lo que pasa eso es el tema de que parece que estábamos trabajando más o menos nomás porque no entendíamos muy bien el objetivo. O sea, yo por lo menos en verdad no lo entendía bien. Y no un segundo, que creo que no sé si lo hicimos bien, ya, porque al inicio pensamos que había que poner, lo que yo entendí era que había que poner como en un orden como que va subiendo el nivel, por decirlo así, no sé cuál es la palabra, ¿Ya? pero progresivo.
como objetivos de aprendizaje como en pos del eje temático que tenía como un objetivo mayor. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, aquí pusimos el de primero a sexto, nosotros pusimos, ya, el Comparto su objetivo era, trabajo, Franco. no sé, ya, bueno, sí, bueno, Sí. bueno, no sé si están los chiquillos, la verdad, como me siento menos solo, parece que no están, ya no importa, Ese. ya, sí, ese. Entonces, igual al inicio, como no sabíamos muy bien qué hacer, yo terminamos haciendo como las tres variantes que al inicio pensé, dije ya, analizar, no sabíamos si se refería como a analizar si está bien o mal el objetivo de aprendizaje que plantearon, que era como una cosa que teníamos como comprendida. La otra era analizar la materia y analizar nuestros conocimientos y según nuestro propio análisis, desarrollar objetivos de aprendizaje. Y la tercera era como analizar el objetivo que se plantea, ¿ya? Y en torno a eso desarrollar una progresión. Como que la palabra análisis me hizo mucho ruido y por eso yo le pregunto, porque no terminamos de Bueno, entender del todo. no se preocupe, Franco. Analicemos. Veamos este primer ejemplo y nos va a servir de respuesta. Rosita, usted sabe que yo ya a mis 35 años estoy medio ciego. Si podría darle un mayor aumento, por favor, a eso ahí. Muchas gracias. Y vamos a hacer un espacio de preguntas-respuestas para un proceso inductivo a partir de la indagación para poder responder a su objetivo, al trabajo realizado. ¿Le parece, Franco? Por supuesto. Usted le voy a ir haciendo preguntas y ustedes me van a ir respondiendo. ¿Estamos? ¿Ustedes grupo Ok. o ustedes curso chiquillo? ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, Franco, ustedes seleccionaron el primer objetivo, ejecutar actividades físicas de intensidad moderada, vigorosa y que paulatinamente se puedan incorporar a la vida cotidiana. ¿De qué curso es este, perdón? De primer ciclo, perdón. Primer ciclo. Ya. Mirando el objetivo, Franco, si pudiésemos hacer un análisis, ¿cómo evoluciona ese objetivo de aprendizaje de primero básico a segundo año básico? Y así Ya, sucesivamente. ¿Cómo con un evoluciona? ¿En qué aspectos cree usted que se nota la mayor evolución? ¿Y cuáles se conservan? Hagamos el análisis sobre esos elementos. Usted Ya. y su grupo. Veo que se conectó Em, Lu y Axel parece que no está todavía, no ha llegado. ya. ¿Según lo que respondimos o ahora que le respondo a su pregunta ahora? Tratemos de que Porque creo que... respóndame la pregunta y utilice como Ya, insumo el documento que construyó. ya, vale. Dada Brevemente. si el objetivo es... Ya, si el objetivo es este, que los chicos ejecuten actividades de intensidad vigorosa, ¿Ya? para hacerlo paulatino tendría que partir cambiando la intensidad, o sea, cuando son más pequeños la intensidad es menor y cuando son más grandes la intensidad es mayor, la intensidad del ejercicio físico, de la actividad que van a realizar, y a su vez también va a haber como un incremento en la complejidad que tienen las actividades, ¿vale? Por ejemplo, digamos, en tercero básico van a ser coordinación básica, como ejercicios de coordinación súper sencilla, lograr identificar ciertos estímulos, y ya en sexto van a tener que hacerlo mientras se mueven, pero a mayor intensidad, o con más estímulo, con más cosas dentro de su cabecita. En el fondo que tengan mayor como demanda energética y al mismo tiempo que tengan una mayor demanda cognitiva, que tengan que estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Y así iría Perfecto, evolucionando Franco. paulatinamente. Perfecto, Franco. Entonces, en el análisis podríamos decir que va a aumentar en intensidad el ejercicio, ¿cierto? Es lo que nos dice la progresión del objetivo de primero básico a sexto básico, progresa así, ¿cierto? Y además en complejidad de tareas. Pero, ¿qué tipo de tareas proponen entonces estos objetivos? ¿Nos puede contar en qué tipo de tareas en específica, más allá de que demanden coordinación? ¿Qué tipo de tarea en particular? ¿Deporte? ¿Juegos deportivos? Eh, ¿Juego libre? ¿En qué tipo de tareas se evidencia esa mayor no, complejidad? ya, ahora sí, serían juegos. Partiría siendo juegos libres, donde simplemente se mueven, ¿vale? Y en el fondo empiezan a moverse. Con el paso del tiempo, los movimientos tienen que ser más dirigidos, o sea, tienen que cumplir ciertas tareas. Yo les pido que se muevan de cierta forma,
Y ya más adelante, con esos movimientos, van resolviendo problemas, entonces serían como juegos con objetivos. Mientras juegan, tienen que ir cumpliendo distintos objetivos. Franco, y por Como ejemplo, por ejemplo, no sé, tomar un balón y dejarlo en X parte, darse una vueltita. yo comprendo perfectamente. Ahora, Franco, ¿qué piensa usted en función de lo que me señala? Que enseguida, que de primero básico a segundo básico se haga el foco en la lateralidad, por ejemplo, ¿cierto? Tal como está marcando, o según lo que ustedes señalan ahí, pero ¿Ya? además también, ¿qué relación podemos tener ese punto de desarrollo de lateralidad cuando el objetivo de aprendizaje también habla sobre actividades físicas de intensidad moderada? Pero ya sabemos que la lateralidad es un aspecto perceptivo. ¿Cómo se relaciona entonces ese aspecto perceptivo o cómo puede influir entonces avanzar de una actividad de intensidad moderada vigorosa con el desarrollo de estos aspectos que son más perceptivos en el niño, en la motricidad de niños y niñas? ¿Qué opinión le merece a ustedes como grupo? Ya. ¿Están los otros Yo integrantes? aquí, Que yo veo solo aquí algunos. igual encuentro que es un... Parece que no están las condiciones, Franco, no, parece que está medio complicado de Ah, internet. pensé que era yo. Sí. No, es que los chiquillos... Profe, ¿puedo opinar La, algo sobre la- el tema? No soy del grupo, es que pero la Rosita preguntó si están los chicos. A ver, Matías, por mientras Franco retomamos Disculpe, la... ¿me escucho bien? Yo no lo escucho, creo. Lo perdimos. Franco, no te escucháis, sí. Sí, perdimos a Franco. Matías, ¿qué puede decir usted por mientras? A ver. Que están relacionados igual con la intensidad, o sea, con la actividad física, porque para desarrollar actividades físicas primero es necesario desarrollar los factores perceptivos como la lateralidad, porque afecta al esquema corporal. Ya, Por lo tanto, después no va Está a bien, poder desarrollar actividades físicas. está bien, ya, discutamos en esos términos. Pero ahora, ¿y la intensidad? ¿Cómo avanzamos entonces? ¿Cómo podríamos relacionar aquellos aspectos más allá de la actividad física? Si sabemos que a partir del movimiento debemos desarrollar ese aspecto que es factor perceptivo motriz porque va a depender de los estímulos que otorguemos, ¿cierto? Y son estímulos motrices, además. Ahora la pregunta está, ¿qué pasa con la intensidad? Yo estoy poniendo en discusión ¿Me el escucho aspecto ahí? de intensidad. ¿O no me escucho? Te escuchas pegado. Voy a cambiar el Franco, internet entonces. o quizás si apagáis la cámara. Ah. Matías. ¿Alguien está hablando o no? Matías, ¿algo que señalar ¿Sobre qué, profe? sobre la ¿Sobre pregunta, la sobre el pregunta? comentario que le hice? Complicado, está complicado. Estoy pensando todavía Perfecto. Veamos, ya, Rosita, ¿puede compartir otro grupo? Le voy a pedir, ¿qué otro grupo subió el documento? Tengo Lo a que- Benjamín Molina, Benjamín Escobar, Ana Arias. Ya, ¿está la Ana Arias? Franco, lo vamos a dejar ahí porque parece que tiene muchas dificultades con internet usted, ¿ya? Ahí, ¿Está la Ana? creo que Sí, se- está. ahí creo que se arreglaron, parece, pero no pasa nada. Póngale nada más, profe. Siga. Vamos a avanzar con el grupo de Ana. Ya, Ana, ¿está su grupo, no? ¿O está solita? Estoy sola. Ya, no importa. Vamos, ya, Rosita, dele nomás. Por Tengo favor. vacía la carpeta de la tarea de Ana. ¿Tiene su... La subió el Ricardo, creo. O sea, sí, Ah, Ricardo Aguirre. Sí, Ricardo Aguirre. ahí está. Está el Ricardo, ya sí. Somos dos. Ya voy a compartir. Ya no, profesora, ¿eh? Listo. Ahí sí. Misma pregunta, entonces, Ana y grupo. Perfecto. De manera, ustedes claro que ya tienen otra estructura. Ojo, ya vamos a ver que el objetivo de aprendizaje tiene que ser plasmado textual, el OA3 para nosotros entender un poco la dificultad. Primera pregunta, Ana, entonces, con respecto al verbo, a la acción, del primer objetivo de aprendizaje, de la raíz. ¿Cómo evoluciona de primero a sexto año básico? ¿Se mantiene el verbo, cambia, modifica? ¿Cómo es?
En cuanto al verbo, se mantiene, porque sigue el practicar. Perfecto. ¿Y dónde podríamos Pero- entonces, Ana y Ricardo, identificar el aumento en la complejidad del objetivo desde primero básico hasta sexto básico? Es que, por ejemplo, en tercero básico se empieza a hablar de juegos predeportivos, de reglas, de espacio adaptado, Ya, principios generales del juego. Y en primero y básico, o sea, primero y segundo, dice que son juegos más que nada. Seguramente no sé. perfecto. Y de quinto a sexto, lo que estamos viendo ahora es el contenido, el qué se enseña. Y por tanto, entonces, desde el qué se enseña entre quinto y sexto básico, ¿cómo varía? ¿Dónde está? ¿Hay complejidad? ¿Se mantiene? A partir del análisis que ustedes hicieron. Creo que en sexto ya se empiezan a aplicar más la táctica. Perfecto. Empieza a ocupar estrategia. ¿Y en qué? Ya. La primera, bueno, no está, creo que está Julián por ahí. ¿Está Julián Espinosa? Sí, profe. Julián, ¿cuál es la diferencia entre entre táctica y estrategia entonces, si usted participó de ese grupo? Oye, La técnica es como más personal, si se podría decir. no, yo me refería a la estrategia y a la táctica, perdón. Táctica. Táctica y estrategia. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Deje formularla ahí. ¿Ya? Estoy haciendo este paréntesis porque está en la pregunta de Ana. Ana, ¿usted podría entonces, a partir de la respuesta que nos va a dar Julián sobre la diferencia entre estrategia y táctica, señalar entonces en qué aspecto hace énfasis entre quinto y sexto básico, entre la estrategia o la táctica, según su perspectiva y el análisis que hicieron como grupo? Que la verdad no conozco la diferencia entre táctica y estrategia. ¿Ya? Pero, a ver, que lo leí, pues ya se me olvidó. Porque lo tengo que leer de nuevo. Ya, pero en esos aspectos entonces, ¿dónde está la mayor diferencia que usted podría identificar con respecto a las formas de resolver o las consideraciones que debe tener el estudiante en quinto o sexto básico para resolver o para responder ese objetivo de aprendizaje? ¿Dónde observa también la dificultad o el progreso o la evolución? Supongo que en sexto son cosas más complejas. Por ejemplo, dice generar superioridad numérica, cambiar la posición, la función de los jugadores, o sea, ir cambiando roles. Lo otro quizás es más... ay, no sé cómo explicarlo, a ver. Cualquier palabra, acá lo arreglamos. Dale nomás. Ya. Tratemos de que esta tarea salga a flote. ¿Ya? Me equivoqué. Ya tiene una parte del análisis. El primera Que, parte. por ejemplo, Dale. Por ejemplo, en quinto básico que habla de reducir y ampliar espacios. Y eso es más que nada como ponerse más acá, ponerse más allá, separarse, juntarse. ¿Ya? Y en sexto, ya, por ejemplo, quizás en quinto, no sé, en handball, a lo mejor la tarea del niño va a ser, no sé, ir separándose para poder hacer pases más largos, no sé. Y a lo mejor en sexto va a ser, a lo mejor en quinto uno va a seguir manteniendo un rol, yo voy a mantener mi rol de defensa. Y desde mi rol de defensa quizás voy a estar abriendo o cerrando espacios. Pero en sexto quizás puedo ser defensa y puedo ser atacante. O no sé si se referirá a eso. Mira, más fácil, usted al principio dio la respuesta, dijo, tenemos aspectos que son más bien de superioridad numérica, veamos bien lo que marcó la profesora con amarillo, cambiar la posición a la función de los jugadores. Ese tema está vinculado a los aspectos que son tácticos, toma de decisiones, acciones tácticas. Acá, fíjense bien, también la reducción de espacio y ampliar espacio, jugar en amplitud del terreno de juego, también tiene que ver con aspectos tácticos. Pero sin embargo, todavía hace énfasis a posesión y transportar el balón de forma controlada. Cuando yo entonces hablo de mantener el balón de forma controlada, ¿a qué aspectos me estoy refiriendo? A la técnica. A los aspectos técnicos, Anita. Y ahí hay una gran diferencia entonces en la evolución del contenido del objetivo de aprendizaje. Profe,
Profesora, ¿Me escucho bien? Me avisa si me pego. súper bien se escucha. Que además... ¿Ah? Está más ronca se escucha, dele nomás. Que además que en sexto, si se dan cuenta, esto ya no está. Y el que no esté puede significar que ya se asume que los estudiantes ya pueden tener la posesión del balón y transportarlo de manera controlada. Entonces, si es que ya asumen eso, podemos avanzar a algo que tenga que ver con mayor toma de decisión. Y ahora yo le voy a dar la respuesta porque me parece que Julián no está o todavía está visualizando la respuesta. Profe, ¿Sí, Matías? No, aquí quería estoy. opinar Déjame sobre terminar la idea, Matías. táctica y estrategia. Ah, ya. Déjame terminar la idea, por favor, para avanzar en eso. Y ahí voy a entregar la respuesta, que la estrategia, y acá uno podría hacer incluso un análisis más crítico al objetivo de aprendizaje de las bases curriculares. Acá te dice estrategia, aplican estrategias. Claro, podría ser siempre y cuando la estrategia sea previa a la acción, a la resolución. Pero en definitiva, cuando hablamos de superioridad numérica, cambiar posiciones, esos son aspectos tácticos, porque son de resolución de la persona que está implicada en el juego. ¿Ya? Y ahí hay una diferencia, o creo yo, bajo mi perspectiva, un vacío que es conceptual. Julián, ¿tiene la respuesta? Sí, profe. A O ver, sea, es que claro. según, bueno, lo que pusimos nosotros, ¿Ya? que la técnica es como las acciones que se ejecutan, se podría decir, como ya pongamos como en un juego. Perfecto. Y ¿cuál era la otra? La estrategia, ¿cierto? ¿Sí? A ver, se podría decir que es como el plan, que es como más general. Muy bien, Es como el profesor. plan de acciones, si se podría decir, que se van a utilizar como bueno, en este caso, como en un juego, ya, pongámosle como en un partido. Muy bien, Julián. Esa es la idea del glosario, que ustedes sepan lo conceptual para saber ahora qué se hace. Y ahora vamos a hacer la tercera parte, el qué se hace. Ana, míreme a la cámara, Ana. Eso, acá la quiero. Mírame los ojos. Míreme a los ojos. Ana, supongamos que el objetivo de aprendizaje, lo vamos a suponer, es así, y dice que apliquen estrategias defensivas y ofensivas. Si usted fuese profesora de un quinto año básico, y el objetivo de aprendizaje es aplican estrategias defensivas y ofensivas, ¿qué actividad, vamos a hablar de actividad, más adelante vamos a hacer la diferencia entre tarea y actividad, qué actividad de aprendizaje propondría usted bien brevemente para que sus estudiantes puedan aplicar las estrategias? En esta actividad que le estoy pidiendo está incluso involucrada la acción del profesor. Dale, avance. Deme la respuesta. Pensando en la definición que nos entregó Julián, que es parte de la definición de concepto. Julián nos dijo, es un plan previo a. Por tanto, ¿qué debería hacer usted si quiere que sus niños logren ese objetivo de aprendizaje? De aplicar estrategias. Es que, por ejemplo, una vez hicimos una actividad, pero no me acuerdo en qué deporte. ¿Ya? Me desconcentré. Que era por ejemplo, uno está en un espacio reducido y cada uno tiene, no sé, por ejemplo, un balón de básquet. ¿Ya? Y entonces hay que jugar, uno está rebotando en ese espacio y uno tiene que ir rebotando y puede ir quitándole el balón a los demás. Entonces quizás eso se puede hacer como un acercamiento a la defensa, porque uno tiene que defender el balón para que no te lo quiten ni no salir. Y además tiene un rol ofensivo porque uno está buscando a quién poder atacar. Ya, perfecto. Yo concuerdo con eso, pero ahí seguramente estamos viendo más aspectos que son tácticos más que estratégicos, ¿cierto? Ya. Sí. Porque, claro, yo voy a defender mi espacio individual, parte de la táctica individual, voy a conservar el balón, principio también de la táctica individual, pero esa resolución la tengo yo. Ahora, la voy a poner en el siguiente caso. Si usted quiere que apliquen estrategia ofensiva y defensiva, ¿podríamos decirle entonces en un juego de colaboración y oposición con características de invasión, previamente al juego, que usted como profesora reuniera a sus estudiantes, a todos los niños y niñas de quinto básico, a Pedrito, a Matías, a Tomás, a Juliancito, a Franquito, a la Ignacia, a la Paulita, los juntara a todos y les dijera, niños, ellos nos van a venir a atacar con el balón y van a tratar de lanzar el balón al aro que está colgado del travesaño. Así van a convertir y nos van a ganar. Ahora,
¿qué podemos hacer en este minuto que tenemos de conversación? ¿Qué podemos hacer para que ellos no tomen, no lancen el balón dentro del aro? Y seguramente Matías le va a decir, profe Anita, lo que vamos a hacer entonces, vamos a dejar a dos de nuestros compañeros, a la Paula y a Franco, los vamos a dejar frente al aro. Y después también va a venir Julián y va a decir, pero vamos a dejar a alguien fijo para que vaya sobre el jugador que tiene el balón, con posesión del atacante que tiene posesión del balón. Buena estrategia. Date, hagámosla. Listo, termina el minuto de estrategia y vamos a aplicarlo a ver cómo nos sale en la táctica individual y colectiva. Es el plan. El plan, lo llevamos a cabo. Ahora, la resolución táctica vamos a ver si funciona o no funciona, porque eso va a depender de la respuesta de los jugadores. ¿Ya? Matías, usted quería decir algo y yo lo interrumpí intempestivamente. Perdóneme, nunca más. No, profe, era lo mismo que iba a decir Julián, la diferencia entre estrategia y táctica, que era lo mismo que era el plan, pero justo lo dijo Julián, así que... Perfecto. ¿Se dan cuenta entonces la relación que tiene entre el glosario de términos y conceptos, además de conocer los objetivos de aprendizaje para su análisis, y luego para crear y para diseñar una tarea? ¿Ya? Importante también el tema de la progresión del curso, porque el curso refleja evidentemente un rango etario que esto mismo de aplicar estrategias no puede ser trasladado a un segundo básico. Es entender eso también y utilizar el concepto en el rango etario en donde es más pertinente, en donde el estudiante en su desarrollo sí puede aplicar estrategias porque va a entender lo que es una estrategia. Y ahí Profe, también... una consulta. Mati, dale. Del quinto al sexto básico, por ejemplo, que nosotros ahí le planteamos como que ellos apliquen una estrategia propia. Y en sexto básico como que se nota la diferencia, como que nosotros le entregamos mayor variedad de estrategias para que elijan. ¿Eso puede ser como una progresión? Sí, puede ser una Como que le progresión, enseñamos pero mayores estrategias tácticas. yo diría, bueno, no confundir y no combinar estrategia táctica, son dos conceptos distintos. Lo primero, ¿ya? Lo que yo diría, en función de ese objetivo de aprendizaje, es que está en la complejidad de la acción táctica. ¿Ya? Reducir espacios, cuando los que han jugado, ¿quiénes han jugado fútbol acá de manera amateur, pero ya a nivel, o básquetbol, un deporte de colaboración y oposición, pero a un nivel ya de selección regional, de entrenamiento alto rendimiento? No voy a hablar del voleibol. Ricardo, ¿qué deporte practica usted? Fútbol. Fútbol, Ricardo. Y por tanto, sabemos que jugar con los espacios vacíos es súper complejo. O identificar los espacios, o sea, jugar sin balón es mucho más complejo, diría yo, o tiene una alta complejidad que jugar incluso con el balón, saber moverse en cuanto a la inteligencia táctica. Por tanto, lo que yo diría ahí también, Matías, es que los contenidos o las tareas que pueden estar asociadas al aspecto táctico es de mucha complejidad. Reducir los espacios del rival es achicar los espacios, jugar ya con coberturas, con permutas, ¿sí o no? Sí, profe, se nota harto, por ejemplo, en futsal contra fútbol normal. Correcto. Y competían las dos y es muy distinto, ahí tiene que ser mucho más táctico, mucho más rápido en cada movimiento. Matías, y usted ha dado en el punto, ¿usted por qué cree que los brasileños son tan buenos para jugar fútbol? Porque parten en la iniciación jugando futsal. ¿Ya? Y por tanto, la complejidad está en eso, y esa complejidad táctica va a traer consigo demanda cognitiva superior. ¿Por qué? Porque los aspectos tácticos implican la inteligencia contextual. La inteligencia del contexto va a demandar también incluso saber leer el contexto. Y saber leer el contexto está vinculado a factores que son perceptivos cognitivos. La atención y la toma de decisiones son dos elementos cognitivos superiores que se ponen a prueba en el ámbito del deporte. Ahí uno podría decir, ahora entiendo la complejidad y ahora entiendo por qué habla de aplicación de estrategia y la resolución táctica, que uno podría llevarlo a ser mucho más implícito ahí. Rosita, ¿le parece si en 5 minutitos podemos ver otro trabajo? ¿A quién le gustaría que analicemos el trabajo que ellos propusieron? No se peleen, tranquilidad, hay espacio para todos. Todas. Benjamín Molina queda, Benjamín Escobar, y la otra carpeta que estaba en las descargas de Luna. Luna, ¿podríamos ver su trabajo?
Bueno, Veamos su trabajo. Adelante, estudios allá en Quilpué. Luna, por mientras, cuéntenos qué curso hizo y qué eje seleccionaron. ¿no hicimos todos los mismos cursos? Ay, se detuvo. Perdón, o sea, el ciclo. ¿Qué ciclo seleccionaron? Profe, elegimos el ciclo también de primero básico. Perfecto, ya, el primer ciclo básico. Y el eje vida activa y saludable. Perfecto. Ya, ejecutar actividades físicas. Veamos dónde estuvo centrado el análisis. Por favor, chiquillo. Eso, Rosina. Bien, muy bien. Gracias. Ya. ¿Cuáles fueron, las mismas preguntas que el grupo anterior? ¿Dónde se evidencian las mayores diferencias entre los objetivos y en su tránsito de primero a sexto básico? Profe, ¿Sí? nosotros nos dimos cuenta que de primero a sexto básico, como que las progresiones eran cada 2 años. Por ejemplo, el objetivo de aprendizaje era el mismo en primero, segundo básico, luego era el mismo en tercero, cuarto básico y luego el mismo en quinto y sexto. Perfecto. Entonces había progresiones cada 2 años. Por tanto, podríamos decir, es una muy buena respuesta, Fernanda. Podríamos decir entonces que es por eso, y por eso se explica que el currículo, los planes y programas están estructurados por niveles, NB1 y NB2 principalmente en este primer ciclo básico. Y ahí hay una primera respuesta. Ahora, ¿qué diferencias podría usted encontrar e identificar entre NB1 y entre el segundo ciclo? Entre el NB2, por ejemplo. Entre estos bloques de curso. Bueno, yo lo que me di cuenta entre primero, segundo básico y tercero y cuarto es que el objetivo del primer ciclo, podría así decirlo, era la realización como de ejercicios, pero mediante juegos y circuitos para desarrollar las capacidades físicas de los alumnos. Perfecto. Y en tercero y cuarto básico ya se centraba en ejercicios más, no tanto en juegos, sino en ejercicios de cardiovasculares, en ejercicios de flexibilidad, ejercicios de este tipo. ¿Y qué dice? Ustedes ya pasaron por algún ramo están en teoría y metodología del entrenamiento, ¿no? Sí. ¿Cierto? ¿Qué dice la literatura con respecto al desarrollo de la capacidad aeróbica, de la resistencia aeróbica en niños y niñas de estos cursos? Pensemos también que estamos hablando entre niños de 6 a 9 años aproximadamente en cuarto año básico. ¿Cómo se sugiere, si ustedes ya vieron el desarrollo de las capacidades, cómo se sugieren estas etapas iniciales, en la estimulación de esas capacidades? ¿No lo han visto? Profe, según la literatura más que nada, ¿Ya? hemos visto más que nada, o sea, Balsalobre, Bompa, pero hablan más sobre entrenamiento de personas adultas. Perfecto. Y por otra literatura yo he visto más que nada que a los niños se les pide trabajar, pero por debajo del 60% de su capacidad del VO2. Ya, perfecto. Son ejercicios, no hay tanta exigencia. Ya. Y mediante juegos sobre todo. Perfecto, mediante juegos, eso es. Y por tanto podríamos decir que con respecto a ese punto, del punto del contenido, de decir cómo lo deben evidenciar los niños, al menos hay coherencia con la literatura, ¿cierto? Y más que nada para reconocer las partes del cuerpo. Ya, pero ahí estamos hablando del sistema corporal. Ah, ya. Claro, ahí nos escaparíamos de esto. Claro. Chiquillos, y ahora, por ejemplo, si pudiésemos visualizar las acciones, me refiero al verbo, ya sabemos que el primer objetivo de aprendizaje parte con el verbo ejecutar, ¿cierto? El original, el de primero básico, que ustedes seleccionaron. Ese verbo, ¿cómo se fue evidenciando en el camino, en la trayectoria? ¿Se mantuvo el ejecutar o se mantiene el ejecutar en todo el periodo hasta sexto básico o hay una modificación? Me parece que se mantenía en todo. Ya, me parece. Perfecto. Ahora, la pregunta es, si entonces es la ejecución la principal acción que hay entre primero y sexto básico, ¿cuáles entonces deberían ser o cuáles son las características generales del tipo de actividades que deben realizar los niños? Actividades donde tengan un papel protagónico ellos, donde sean los que ejecutan, sobre todo. ¿Ya? Porque yo me di cuenta, profe, cuando iba avanzando, por ejemplo, ya llegando al último bloque de tercero y cuarto medio, ahí más que nada se pedía analizar y evaluar. Ah, école, muy bien esa ¿Lo tienen acá?
Sí, profesor, está ahí abajo. Sí, súper bien. Y ahora, entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que en los primeros ciclos, el currículum nacional nos propone que el niño repita, ejecute, practique, practique, pero que entonces, por tanto, aquellas habilidades de corte más cognitivos, como están en cuarto año medio, que es de evaluar, analizar, seguramente demostrar y aplicar, no se encuentran en los niveles en los niveles inferiores. Ahora, uno con respecto a eso podría ser una crítica también. ¿Qué crítica podrían hacer ustedes con respecto a eso? Pensando en todos los modelos y concepciones que hemos visto de educación física en esta asignatura. Profe, una crítica podría ser, por ejemplo, que no se toman en cuenta, o sea, desde vista de distintos estilos. Por ejemplo, un estilo participativo, que el alumno también pudiera analizar la situación para aprender. O sea, como ver al compañero y mediante ese ver poder aprender el mismo, que solamente le piden ejecutar. Perfecto, y por tanto, podríamos señalar incluso que al menos en esta primera parte, en lo que ustedes visualizaron, ¿cierto?, de primero a sexto básico, podríamos señalar que hay una concepción de educación física más reproductiva, más que ejecutiva, ¿cierto?, de reproducir, de practicar, de ejecutar. Bajo un modelo más biomédico. Bajo un modelo más biomédico. Perfecto, profesor. ¿Ya? Profesora, ¿puede dejar de compartir? Creo que con este último grupo y con el anterior fuimos logrando ya de manera inductiva el propósito del grupo, del trabajo. La idea es que de este trabajo principalmente, una, que ustedes hayan podido revisar los objetivos de aprendizaje, hacer lectura. A mí me parece bien interesante lo que hizo el grupo de Matías, Fernanda, Paula, que hicieron una pasada por todos los niveles de enseñanza básica, media, y pudimos llegar a esa conversación. La otra es para efectivamente buscar la relación y decir, ojo, efectivamente, si yo en un momento voy a diseñar, voy a proponer una tarea de enseñanza para mis estudiantes, por lo menos debo conocer conceptualmente cuáles son aquellas diferencias y cuáles son aquellos elementos que voy a llevar a la práctica. Lo dimos cuenta con el ejemplo de Ana. Y seguramente muchas veces la respuesta está en que, ¿por qué muchas veces hacemos lo que hacemos y no lo que deberíamos hacer? ¿Ya? Y la siguiente conclusión que podríamos, o que yo podría sacar acá nuevamente, después de todos los años que llevamos haciendo este trabajo, es la tremenda importancia que tiene para la calidad de los procesos educativos que el profesor tenga un manejo conceptual de lo que va a enseñar. Porque si no, nuevamente nos vamos a reducir nuestra labor a repetir, a reproducir. Y eso no tiene ninguna desgaste cognitivo. ¿Ya? Profesora, son las 1:20. ¿Cree usted que alcanzamos al menos a mostrar la otra patita? Sí. Ya, perfecto. ¿Alguna conclusión, reflexión que puedan hacer con respecto a esta primera parte que nos costó sacar adelante, pero que creo yo que la sacamos adelante? Sí. Desde el tema de los glosarios hasta lo que hemos visto con el análisis. ¿Encuentran que es necesario el glosario? ¿Qué conclusión pueden hacer? Creo que sí es necesario, pero yo la verdad siento que queda un poco peor con el glosario de nosotros, porque había muchas diferencias por algunos conceptos. ¿Diferencia entre autores? Claro, o por ejemplo había una misma definición para conceptos distintos. ¿Ya? Entonces, habían cosas que lo ocupaban como sinónimo, entonces siento que queda media... ¿Pero a qué crees que se debe esa diferencia de autores? No sé. ¿Por qué un autor lo puede definir distinto a otro? No sé, no sé. Relacionando con las unidades que hemos visto. Por los paradigmas, por los modelos con los que lo ven. Paradigmas, modelos, Paula dice abajo, falta de actualización. Evidentemente se dieron cuenta que los que revisaron principalmente artículos científicos llegaban siempre a la misma fuente. ¿Y se acuerdan un poco a qué se debía eso cuando hablamos de Mario Bunge en la extensión del concepto? Señalábamos también que el concepto única y exclusivamente va a ser modificado cuando
se somete a un proceso investigativo y se descubran nuevas propiedades de las variables y ahí recién va a cambiar un concepto o la definición del constructo. Profe, yo creo que me pasó lo mismo que Ana con el glosario, ¿Ya? que era, por ejemplo, de que un autor lo veía desde el punto, por ejemplo, corporeidad. Me tocó mucho eso, corporeidad, de que un autor lo veía desde la sociología, de que ¿Ya? el cuerpo lo veía más, por ejemplo, o lo veía de una manera más cultural, y el otro, había una que era actor, y lo veía como de una manera más artística. La corporeidad, por eso era mucha diferencia como de terminología. Y ahí también, Matías, nos vamos a dar cuenta que porque hoy día muchas veces nuestra disciplina, o fíjense ustedes también en el currículum también se van a encontrar con conceptos distintos y en función también de quienes hagan y elaboren la política pública. Incluso a partir de corrientes o concepciones que cada uno de nosotros como profesores tengamos, también van a encontrar diferencias. Pero lo que usted señala es muy cierto. Ya Benjumea, una autora, habla de las 8 dimensiones de la motricidad humana, y por tanto ya ese paradigma como ciencia nos va a hacer entender que la motricidad puede ser vista desde distintos puntos de distintos focos. ¿Ya? Profe, Le vamos a entregar algunas observaciones al trabajo de las bases curriculares para que tengan ahí, para que puedan ir avanzando. ¿Matías? ¿Alguien me habló? no, profe, yo con mi voz ronca. Listo, listo. Que lo importante no es discriminar como un paradigma en comparación con otro, hacer quizás como una comparación, pero sí entender que autores se posicionan bajo un modelo, se posicionan bajo una idea, hacen sus definiciones y lo que uno debe hacer o uno lo que quizás puede esperar que se haga es saber de todo, posicionarse con algo y que las prácticas educativas se sustenten en esa posición. Entonces, para que si es que algún día un alumno les puede preguntar, un apoderado, e incluso ustedes mismos para poder justificar sus prácticas, tener esa claridad y esa tranquilidad también de saber que lo que están haciendo está fundamentado, está sustentado y tiene coherencia y es pertinente. Esa es la idea, intentar posicionarse después de haber pasado como por este proceso de conocimiento, de cuando se amplía este bagaje como de los términos. Perfecto. Concuerdo, pero absolutamente con usted, profesora Abusleme. Lo que vamos a hacer ahora, en mi lógica de aprovechar el tiempo, estos 7 minutitos que nos quedan, vamos a dejar esto para ustedes. Desde hoy día y en adelante vamos a empezar a trabajar con el último producto de evaluación de la asignatura. Por tanto, chiquillos, ojos bien abiertos, ¿ya? Y cualquier duda, pregunta, vayan consultándola. No voy a leer las instrucciones porque en definitiva esto ya está en el aula desde el mes de agosto. Por tanto, no la voy a leer. Pero la plantilla, esta es la plantilla importante que ustedes deberían seguir para elaborar el último producto. Este trabajo es en grupo, lo único que voy a hacer es con eso, pero además les vamos a pedir que para llevar adelante este trabajo seleccionen ustedes o busquen y tengan en vista un proyecto educativo institucional de un establecimiento en el que ustedes se quisieran basar para poder levantar esta propuesta. ¿Por qué? Porque los objetivos de aprendizaje y las actividades que les vayan planteando deberían responder a ese contexto. ¿Por qué? Porque vimos modelo ecológico como primer microsistema en la unidad número 1 de esta asignatura. ¿Ya? Si voy muy rápido, me van deteniendo y me dicen que chante la moto, no hay problema. ¿Ya? Va bien. Profesores, esto va a ser un proceso bien deductivo ahora. Curso, asignatura, educación física. En el currículum se llama educación física y salud. Profesores, los nombres de los integrantes del grupo. Nombres reales. Nombres reales, ojo, por favor, no pongan seudónimos ni sobrenombres, ni un alter ego, ojo con eso. Curso, seleccionen el curso con el cual van a querer trabajar. Esto debería ser para todos igual. Número de unidades de elección o de clase son 4. Porque después ya le vamos a explicar por qué son 4. Y acá viene lo bonito y lo importante, ¿no?
Dice objetivo de aprendizaje de la unidad. Ustedes van a planificar hoy día una unidad de aprendizaje o una unidad didáctica. Y para eso van a ir a seleccionar el curso. Pensemos que es el sexto básico. Voy a tomar el ejemplo de Ana Arias Barrios. Y Ana eligió sexto básico. Y me va a decir, profe, yo voy a trabajar con el eje de habilidades motrices básicas y voy a seleccionar el objetivo de aprendizaje que nos causó tanta polémica el día de hoy, Ana, y que veíamos aspectos estratégicos, pero aspectos tácticos también. Y Ana lo va a copiar y pegar textual, acá en esa fila, textual, copiar y pegar textual. Luego va a ir a revisar las bases curriculares nuevamente, va a ir a revisar el currículum en línea, y acá yo voy a hacer un cambio, para ser mucho más explícito, porque ya la vez pasada tuvimos problemas, ¿cierto, profesora? Sí. Es verdad. Y va a ir a buscar los objetivos de aprendizaje actitudinales del curso. Y eso no los va a encontrar en las bases curriculares en el PDF que está en el aula virtual, sino que los va a encontrar en currículum en línea. ¿Ya? Y ahí lo mismo, usted selecciona un OAA. Selecciona un OAA y lo copia y lo pega textual. ¿Listo? Y ahora viene, esto era la parte sencilla. Ese es el único momento en que se copia y pega. El único momento en que se copia y se pega. Disfrútenlo. Y luego, nuevamente, este objetivo de aprendizaje de la unidad lo van a copiar y lo van a pegar acá en este casillero, en esta fila, o en esta columna en realidad. Perdón, en esta columna, lo van a colocar, copiar y pegar acá. ¿Ya? Y luego, esto lo vamos ya a ir haciendo el día viernes, para cada o para este objetivo de aprendizaje, ustedes van a ir, ustedes mismas, van a ir levantando y creando objetivos de aprendizaje o objetivos de clase en tránsito. ¿Qué significa? ¿Cuál es la lógica de estos objetivos de clase? Que tienen que ser primero progresivos, de menor a mayor dificultad. Y luego, en la sumatoria de los objetivos en tránsito de clase, van a tener que responder al objetivo de aprendizaje, ¿ya? En su conjunto. Entonces, el día viernes, de manera inductiva, vamos a ver lo siguiente. Vamos inmediatamente a ver taxonomía de Bloom y Anderson, la va a ver la profesora Rosita. Luego yo voy a ver cómo se construyen los objetivos de aprendizaje. Y después de eso, ustedes en grupo, en salas, van a redactar sus objetivos de aprendizaje, sus objetivos de clase. Me gusta esta parte. ¿Ya? Y luego los vamos a revisarlos. ¿Les parece? Ahora, si se pudieran mostrar las camaritas, al menos en algún momento de la clase, yo estaría muy agradecido. Para al menos ver reacciones o algo así. ¿Ya? Pero entonces, vamos a ver el día viernes cómo se construyen los objetivos para estos procesos educativos, y vamos a ver su progresión. ¿Dónde vamos a identificar la progresión? De manera en los objetivos, en los verbos. Y van a dejar esa primera parte ya levantada. Y luego vamos a ver indicadores. Ese contenido lo va a ver la profesora Rosita Abusleme. Y luego vamos a trabajar con los contenidos. Lo vamos a hacer bien inductivo para que ustedes puedan avanzar en esto. Luna Larson Silva, de Punta Arenas, de la República Independiente Magallanes, eso lo vamos a ver a partir del día viernes. Ahora, chiquillos, ya sabemos que la conexión es voluntaria, pero vamos a entregar o vamos a ir avanzando este trabajo en clases y hacer una combinación con los recursos que tenemos en clases para ir trabajando en estos momentos, ¿ya? Rosita, La entrega está para el 5 de diciembre. Para el 5 de diciembre. La idea es que usted el 5 de diciembre en clase nos diga, profesores, ahí está el trabajo. No ocupamos ningún tiempo extra de nuestro trabajo autónomo, sino que lo llevamos a cabo en clases. Sí. ¿Ya? Esa es la idea, chiquillos. El semestre anterior hemos avanzado, sí, y Bueno. creo que ha sido mucho más fácil. ¿Ya? En vez de dejar el trabajo libre. Por tanto,
vamos a ir completando esta matriz en función de una PPT y en función de guías de aprendizaje. ¿Y qué día terminamos el semestre? Terminamos el 5 de diciembre el semestre, estimada coterránea. ¿Ya? Ese Profesor. mismo 5 de diciembre se entrega la autoevaluación. Se entrega. Recuerden que la autoevaluación refleja su desempeño durante el semestre. Y vale nada más y nada menos que 10%. 10%. ¿Ya? Y el ensayo, entiendo yo que era para el 25. Es un regalo de cumpleaños para mi santa madre. Por si en algún momento